exploring wild dreams, beating tongue twisters till we're ruling the scene. No boring moments, yeah, we've got the flow. It's an endless adventure, watch us all grow. Whoa, Mike's English class, where the fun won't quit. Every word and phrase, yeah, it all just fits. From nouns to verbs, it's the ultimate mix. Mike's making English the coolest fix. Bueno, nosotros la clase anterior estuvimos trabajando todo lo que es la cuestión de las diferencias entre el pasado simple y el pasado continuo. Bien, entonces ahora con lo que vamos a empezar es con el presente. Bien, con el presente perfecto y el presente continuo. Entonces yo lo que voy a hacer acá, les voy a compartir pantalla. Si bien yo les hice llegar el material de trabajo, yo en todas las clases comparto pantalla como para que puedan ir viendo lo que les voy a ir explicando a medida que vayamos avanzando en la clase. Bien, entonces acá estamos, para que sepan, en la página 39 del material, presente perfecto. En el inglés, present perfect. Bien, entonces, como bien les dejo acá en el material, decimos, el presente perfecto, en inglés conocido como present perfect, es un tiempo verbal que se utiliza para referirse a acciones que se han iniciado en un periodo inespecífico antes del presente y que conectan el pasado con el presente, destacando la relevancia o el impacto de la acción en el momento actual. Bueno, dos cosas importantes acá, ¿no? Habla de acciones que se han realizado en un tiempo inespecífico. A lo que me refiero con esto es que nosotros hablamos de una acción que empezó en el pasado y que todavía tiene vigencia en el presente, pero no estamos diciendo exactamente cuándo. Cuando decimos periodo inespecífico, no estamos dando una fecha o un horario o un periodo que marque cuando empezó particularmente cierta acción, ¿no? Nosotros simplemente es como que decimos simplemente empezó una acción, pero no decimos cuándo empezó. Solo damos a entender el hecho de que empezó una acción y sigue en proceso dicha acción en el presente, ¿no? Empezó en el pasado y sigue vigente en el presente en el que estamos inmersos al momento de referirnos a dicha acción, ¿no? A eso refiere lo que dice acá el material, el primer párrafo. Bien. Después, destacando la relevancia o el impacto de la acción en el momento actual. Bien, nosotros nos referimos a un hecho del pasado y que sigue teniendo vigencia en el presente, y al hablar de ese hecho, como que de esa acción, estamos dándole la relevancia necesaria, la relevancia que tiene en el periodo en el que nosotros estamos inmersos, en el momento preciso en el que nosotros estamos, o sea, en el presente, en lo que en ese momento es nuestro presente. Bien. Después, este tiempo verbal se forma con el auxiliar have o has seguido del participio del verbo. Bien. Bueno, el uso del auxiliar, sea have o has, depende de en primer lugar del pronombre personal que nosotros querramos usar. Bien, ¿a qué voy con esto? Nosotros en clases anteriores hemos trabajado con lo que son los pronombres personales, ¿no? El I, you, he, she, it, they, we. Bien. Y el you también en uso plural, porque el you lo tenemos, recuerdo que lo tenemos dos veces, ¿no? Tenemos el you de uso singular
cuando nos queremos referir a una persona que vendría a ser la segunda persona. Y después tenemos el you en uso plural, que nos referimos a un grupo de personas, ¿no? Que sería la segunda persona, pero para referirnos a un grupo de personas. ¿Bien? A más de una persona, como para dejarlo más sencillo. Entonces, el uso del auxiliar depende entre have o has, dependiendo de el pronombre personal. Entonces, sí, los pronombres personales que yo uso en una oración son I, you, we o they. Usamos el auxiliar have. I have, you have, they have, we have. ¿Bien? Después, si nosotros el pronombre personal que nosotros queremos usar es he, she o it, pasamos a usar el auxiliar has en vez de usar el have. Decimos he has, she has, it has. ¿Bien? Esto después lo vamos a ver más adelante con ejemplos y demás. ¿Bien? Entonces, continúo. Este tiempo verbal es muy útil porque permite hablar de experiencias pasadas sin necesidad de especificar cuándo ocurrieron, centrándose en la relevancia de la acción en el presente. Bien, bueno, esto es lo que reiteramos anteriormente, ¿no? En lo que veníamos hablando del párrafo anterior. Que con el presente perfecto, nosotros lo que estamos haciendo es hablar de un hecho que dio inicio en el pasado y sigue ocurriendo en lo que es nuestro presente, pero no tenemos que especificar, no está la necesidad de especificar cuándo empezó particularmente. Es simplemente decir, empezó en el pasado, punto. No hay que decir a qué hora empezó, qué día empezó, en qué año empezó. No es necesario dar más datos con respecto a eso. ¿Bien? Entonces, nosotros en vez de estar poniendo el foco en cuándo empezó, nosotros ponemos el foco en la relevancia que tiene la acción a la cual estamos haciendo alusión en la oración o conversación que nosotros estemos queriendo formular en ese momento. Bien. Después, además, ayuda a describir cambios o evoluciones a lo largo del tiempo y a mencionar acciones completadas recientemente con relevancia actual. Bien. También se usa para indicar hechos que no se han concretado hasta el momento actual, destacando la conexión entre el pasado y el presente. Bien, esta es la parte importante, la conexión entre el pasado y el presente, ¿no? Entonces vamos a ir desguazando estas cuestiones de a poco. Entonces, ayuda a describir cambios o evoluciones a lo largo del tiempo y a mencionar acciones completadas recientemente con relevancia actual, ¿no? Ahora más adelante vamos a también ver ejemplos y demás de cómo sería que se usan todas estas cuestiones, de dónde se ven reflejadas todos estos punteos, ¿sí? Entonces, describir cambios o evoluciones, ¿no? Entonces, sería como que nosotros estemos hablando, ¿no? De cuando hacemos, por ejemplo, una periodización, ¿no? De no sé, un hecho histórico, ¿no? Un proceso histórico. Entonces, nosotros como que empezamos refiriendo al pasado, ¿no? Arrancamos refiriendo a un hecho del pasado y después vamos construyendo paulatinamente hacia lo que es nuestro presente. Bien, entonces ahí lo que estamos haciendo es describir algún proceso del pasado y nosotros ahí como que implícitamente, en este ejemplo en particular que les estoy haciendo mención, nosotros vamos describiendo los cambios y evoluciones. ¿Por qué? Porque nosotros usamos los cambios y evoluciones en el ejemplo particular de explicar un proceso histórico como lo que se puede llamar puntos bisagra, ¿no? Como puntos de conexión,
puntos de, como marcas en las que nosotros nos vamos centrando como para hacer una pausa y demás. Bien, entonces estos son lo que describimos acá como cambios o evoluciones, ¿no? En este ejemplo en particular, obviamente hay otros casos, pero yo traigo a colación el ejemplo más sencillo de explicar y de comprender. Bien, bien, y después a mencionar acciones completadas recientemente con relevancia actual. Bien, entonces a lo que va esto es mencionar acciones que se completaron en el pasado, pero que el haber completado esas acciones tiene todavía relevancia en el presente. Como por ejemplo, no sé, vamos a agarrar un ejemplo de decir, no sé, jugó Boca, ¿no? Jugó un partido, jugó el de la Copa de la Liga contra Lanús, ¿no? Y ganó. Entonces, hecho del pasado, ganó Boca. Bien, punto uno. Punto 2, que es el hecho del presente que le da relevancia a ese pasado, a ese hecho del pasado, es ganó Boca y pasó a los, creo que cuartos de final, digámoslo así. Bien, entonces la relevancia detrás del hecho del pasado está ahí, ¿no? Está en el que pasó a cuartos de final porque le ganó a Lanús. Bien, entonces ahí lo que Buen estamos día, haciendo... profe, disculpe. Sí, Mara, buen día. No sé si querías hacer algún aporte o alguna consulta. No, si me había... No se escuchó, claro, se escuchó entrecortado, no sé qué preguntaste. Bueno, entonces estábamos ya con el último párrafo donde dice, destacando la conexión entre el pasado y el presente. Bien, entonces en este último ejemplo que les daba, no, el de partido Boca que ganó Boca y por eso pasó a cuartos de final, ahí estamos destacando la conexión entre el pasado y el presente, lo que hace que se puedan unir en una oración, que era lo que nosotros veíamos en la clase anterior con... Sí, bueno, hace dos clases en realidad, con la cuestión de los conectores, ¿no? Que nosotros usamos diferentes palabras como ciertas palabras como para hacer puente entre dos ideas distintas. Dos ideas que no pueden no significar lo mismo, pero que una vez que las conectas generan una oración coherente. Bien, entonces, ahora vamos a pasar con lo que son los usos del presente perfecto. Bien, entonces, acá tenemos ciertas No, cuestiones. disculpe. ¿Me escucha mejor ahora? Sí, ahí se te escucha bien, Mara. Que me perdone que recién llego de que me saquen sangre. Quería saber en qué página estaban. Ah, bueno, mira, estamos en la página 39 del libro. Igual, Mara, no te Gracias. preocupes que lo que te hayas perdido de la clase, esto está quedando grabado, así que esto después va al YouTube y lo vas a poder ver tranquila en tu casa. Bueno, Perfecto, bueno, ya estoy. entonces, dale, buenísimo. Bien, entonces ahora estamos con los usos del presente perfecto. Uses of present perfect. Bien, entonces acá tenemos 7 puntos, ¿no? Punto uno, hablar de experiencias.
¿no? Que esto sería para mencionar experiencias de vida sin especificar cuándo ocurrieron, ¿no? Que esto puede ser, este es el uso más recurrente, ¿no? El que hacemos cuando, no sé, cuando nos juntamos con un amigo después de no verlo por un par de días y decimos, no sé, el otro día fui al supermercado, por ejemplo. Entonces nosotros estamos diciendo, fue en el pasado, pero no estamos diciendo cuándo. No decimos si fue un lunes, si fue un martes, si fue un miércoles a las 5 de la tarde. No aclaramos, simplemente decimos, con decir el otro día alcanza, es más que suficiente. Bien, entonces es mencionar la experiencia, ¿no? De fui al supermercado, siendo la experiencia, y no especificamos el tiempo, no especificamos cuándo ocurrió. Después, punto 2. Describir cambios a lo largo del tiempo, que es ideal para hablar de cómo algo o alguien ha cambiado, ¿no? Que esto es lo que les venía diciendo, por ejemplo, de cuando hacemos una periodización histórica, ¿no? Cuando, no sé, hablamos de, vamos a agarrar, no sé, dos periodos de distintos, ¿no? Agarramos, no sé, el periodo de los años 90, la Argentina de los 90, y vamos paulatinamente progresando a lo que es la Argentina de hoy. Entonces nosotros vamos haciendo toda una periodización en la cual vamos describiendo con la ayuda de los puntos bisagra que nos ayudan a remarcar las cosas que fueron cambiando, ¿no? Entonces podemos hablar, por ejemplo, no sé, de la economía, de la política, de la cultura, de, no sé, la tecnología, como para ir usándolos de punto, como de checkpoint, como si fuese un videojuego, como para decir, mira, cambió acá, 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 acá y acá, ¿no? Entonces nosotros es como que nos imaginamos la línea de tiempo y vamos marcando puntos donde fue cambiando. Bien. Después, tercer punto. Mencionar acciones completadas recientemente con relevancia actual. Para acciones que acaban de terminar y que tienen importancia en el presente, ¿no? Este es el ejemplo que veníamos viendo recién, ¿no? Que por ejemplo, gana River. Ahora voy a ir con River porque ya fui con Boca y no quiero tener problemas con los Ceneices ni con las gallinas. No quiero tener bardos ahí. Entonces, no sé, ganó River, que ayer le ganaron a Barracas 3-0, ¿no? Entonces, hecho el pasado, ganó River. Hecho el presente, pasaron a cuartos de final de la Copa de la Liga. Entonces, la relevancia está ahí. La relevancia que generó el hecho del pasado, ganó River, porque ya fue ayer. Y pasaron a cuartos de final de la Copa de la Liga. Entonces yo digo, esto tiene relevancia hoy porque el partido fue ayer, pero también tuvo relevancia ayer, después, una vez finalizado el partido. Al momento que el árbitro tocó el silbato ya tenía relevancia el pasaron a cuartos de final. Porque ya fue inmediato el efecto. ¿Entendés? ¿Se entiende? Entonces ahí tenemos el punto de mencionar acciones completadas recientemente con relevancia actual. ¿Bien? Después, cuarto punto. Indicar hechos no concretados hasta el momento actual. Bien, para hablar de cosas que no han sucedido hasta ahora. ¿No? Entonces, acá por ejemplo, vamos a continuar con el ejemplo de los partidos que tenemos ahora de la Copa de la Liga. ¿No? Tenemos a, no sé, River ahora se tiene que enfrentar con Platense, por ejemplo, ¿no? Por los cuartos de final. Entonces decimos, River se enfrenta a Platense. Bien, eso es algo que todavía no pasó, pero nosotros lo estamos ya marcando como parte del presente, ¿no? Porque si yo les digo, River se enfrentará a Platense, es otra cosa. Ahí estoy diciéndolo en el futuro, que lo vamos a ver más adelante, obviamente. Pero si yo digo, River se enfrenta a Platense, si lo digo en inglés, digo River plays against Platense, ¿no?
Ahí Ay, me estoy pegué diciendo. acá. Entonces ahí estoy diciéndolo en el presente. Bien. Estos después los ejemplos los vamos a ir viendo con más detenimiento, cosa de que puedan ir viendo cómo los escribo y demás. Bien. Entonces, ahí estamos indicando hechos no concretados hasta el momento actual. Bien. Después, quinto punto. Con adverbios de tiempo. Acá lo que se hace simplemente es combinar el presente, ¿no? Con adverbios como just, already, yet, ever y never. Bien. Que para la traducción al español sería just, vendría a ser eh, solamente o únicamente. Already vendría a ser eh, como algo que ya ocurrió. Después, yet vendría a ser todavía. Ever vendría a ser como jamás. Y never es nunca. Entonces, por ejemplo, ustedes habrán visto que, no sé, tanto en series, películas, canciones y demás, hay mucha gente que dice never ever. Como que combinan esos dos adverbios. Cuando dicen never ever es decir nunca jamás. ¿No? Es como para dar certeza, para reafirmar su, su disconformidad Nunca jamás. o su decisión de nunca hacer algo. Bien, de nunca hacer algo, de nunca verse con alguien o demás, dependiendo ¿no? el contexto en el que se esté usando. Después, sexto punto, describir logros. Se utiliza para hablar de logros o metas alcanzadas a lo largo del tiempo. ¿No? Que esto se puede usar, por ejemplo, si decimos, no sé, la selección argentina ganó 3 mundiales. ¿No? Nosotros estamos dando un hecho ahí que ya pasó. Describimos logros. La Argentina ganó 3 mundiales, 3 copas del mundo. Pero no estoy diciendo cuándo. Entonces estoy volviendo al primer punto. Estoy volviendo a la primera idea de que no estamos especificando cuándo. Obviamente yo puedo especificar cuándo. Yo puedo decir la selección argentina ganó 3 mundiales. Ganó el primero en el 78, el segundo en el 86 y el tercero en el 2022. Puedo especificar. Pero en, siendo que estamos trabajando el presente perfecto, no vamos a hacer la aclaración, ¿no? Entonces decimos simplemente la Argentina ganó 3 copas del mundo. Después cada uno sabrá cuándo las ganó, ¿no? Obviamente puede haber gente que no sepa, lo cual no pasa nada, porque si están teniendo la conversación con un turco, capaz que el turco no sabe. ¿Se entiende? Esto es algo que sabemos nosotros porque estamos en Argentina, porque nos gusta ver la selección y demás. Bien, y después, último punto. Hablar de un periodo de tiempo que aún no ha terminado. ¿No? Entonces, para describir acciones que han ocurrido en un marco temporal que sigue vigente. Que puede ser hoy, esta semana, este mes. Bien. Este año. Entre otros ejemplos más. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver más lo que es la estructura. Bien, nos queda poco tiempo, nos quedan unos 9 minutos, un poquito más. Así que vamos a ir viendo esto y después les recuerdo que hacemos un descanso de 10 minutos y después retomamos con otro enlace que los chicos del centro ya les deben haber hecho llegar. Bien. Bueno, entonces estructura. Entonces acá van a ver que en la estructura tenemos sujeto, el have has, bien, que nosotros habíamos visto. A ver qué estaba por acá. Que es el auxiliar, have has, auxiliar, ¿no? Más el participio del verbo, ¿no? Entonces, el sujeto
indica quién realiza la acción, ¿no? Sería el poner el pronombre personal, ¿no? El I, you, he, she, it, we, you o they. ¿Bien? El sujeto está ahí. El sujeto es el pronombre personal al que nosotros nos queremos referir, ¿no? Después, have, has, siendo el verbo auxiliar que varía según el sujeto, que esto fue lo que les expliqué más adelante, ¿no? Que el have es para I, you, we y they, y el has es para he, she o it. Y después, participio del verbo es la forma del verbo que indica la acción completada, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá les dejo 3 ejemplos de verbos, ¿no? Que los verbos en infinitivo de acá son eat, visit y see. Bien, comer, visitar y ver, respectivamente. ¿Sí? Entonces, en el participio del verbo nosotros lo usamos con la acción completada. Entonces, la versión del verbo en el participio es eaten, visited y seen. Bien, se darán cuenta que esto está en el pasado, ¿no? El pasado participio. ¿Sí? Entonces, una vez teniendo la estructura, decimos que con esta estructura podrás hablar de experiencias, acciones completadas y cambios que tienen relevancia en el presente. ¿Bien? Después, ahora vamos a ver lo que es la cuestión de armar oraciones en oraciones afirmativas. ¿Bien? Voy a hacer un pedido para que vayan muteando los micrófonos, aquellos que lo tienen activado, como para que no haya interferencia con los sonidos y demás. A ver si hay alguien más. Quiero creer que no. Quiero chusmear si no hay nadie que haya pedido ingresar. Bueno, veo que hay un par que tiene el micrófono activado. Así que les pido que lo vayan desactivando. Bien. Entonces, oraciones afirmativas. La estructura de oraciones afirmativas en el presente perfecto, ¿no? Entonces, la estructura acá es la misma, ¿no? Acá nos mantenemos con lo que veíamos recién. Sujeto, auxiliar y verbo en pasado participio. ¿Sí? Entonces, acá tenemos ejemplos, ¿no? De usando los verbos que yo dije acá de ejemplo justamente. Tenemos I have eaten. Yo he comido, ¿no? Entonces acá tenemos el sujeto, o el pronombre personal, como lo quieren llamar. El auxiliar, have. Y eaten, el participio del verbo. ¿Sí? Yo he comido. ¿Bien? Después, she has visited. ¿Bien? Ella ha visitado. Entonces, acá usamos el has porque el pronombre personal o el sujeto que estamos usando es she. ¿Bien? Que como podrán ver acá arriba, es de los pronombres personales a los que les corresponde el uso del has en lugar del have. ¿Bien? El have y el has significan lo mismo, solamente varía por el pronombre personal. ¿Bien? Entonces, esta estructura, la estructura de oraciones afirmativas en el presente perfecto, nos ayuda a comunicar experiencias o acciones que tienen relevancia en el presente. Bien. Después, oraciones en el presente perfecto negativas, ¿no? Entonces, para formar oraciones negativas en el presente perfecto, simplemente añadimos not después del have o el has, dependiendo, obviamente, el pronombre personal al que nosotros nos querramos referir. Bien. Así podemos expresar que algo no ha ocurrido hasta el momento. Entonces, I have not eaten. Bien, yo no he comido. Como para decirlo de manera más sencilla,
Ustedes en vez de decir have not, también pueden decir haven't. Bien, I haven't eaten. Y después, she has not visited. Ella no ha visitado. Que acá también, en vez de decir has not, pueden decir simplemente hasn't. Bien, she hasn't visited. Bien. Entonces, la forma negativa es perfecta para dejar claro que una acción no se ha completado en el presente. Bien. Entonces, un caso en el que se puede llegar a usar el presente perfecto negativo es, por ejemplo, si les preguntan, por ejemplo, no sé, fuiste a hacer tal cosa, como fuiste a realizar X acción, y si tu respuesta es que no la fuiste a realizar, como lo que en el español sería como no lo hice o no lo hice todavía, ¿no? Decimos I haven't o she hasn't, tomando los ejemplos, ¿no? Bien. Después tenemos lo que son los interrogativos, ¿no? Acá con los interrogativos, es decir, las preguntas, cambia la estructura un poquito, ¿no? Porque ustedes verán que la estructura que nosotros tenemos es sujeto, auxiliar y participio del verbo, ¿no? Esa es la estructura principal que tenemos. En cambio, para los interrogativos, para las preguntas, como para dejarlo más fácil, la estructura que nosotros tenemos es, nosotros en la respuesta, en lo que es respuesta tenemos el sujeto en primer lugar, y después tenemos el auxiliar en segundo lugar, y después el participio del verbo. En las preguntas el participio del verbo queda donde está, queda fijo. Los que cambian de lugar, los que cambian de postura, de posición, son el sujeto y el auxiliar, ¿no? Hacen un cambiazo, ¿no? El sujeto está acá y hace este movimiento, ¿no? Entonces, el auxiliar pasa a estar primero, el sujeto segundo y el participio del verbo tercero. ¿Bien? Entonces, para hacer preguntas tenemos have you eaten? Por ejemplo, ¿has comido? O ¿tú has comido? Y después, has she visited? Entonces van a ver que en estas preguntas el have, por ejemplo, el auxiliar está primero, el pronombre personal, you, o el sujeto, segundo, y participio, el verbo participio tercero. Bien. Bueno, nos queda menos de un minuto, así que yo momentáneamente voy a dejar de compartir pantalla y vamos a retomar de acá a unos 10 minutitos más o menos, cosa de continuar con el resto de la clase. Bien, veníamos hablando de los interrogativos, el uso del presente perfecto para hacer preguntas. Bien, que la única diferencia que tenemos es invertir el orden del sujeto y el auxiliar al momento para hacer la pregunta. Bien, entonces, como para explicarlo de manera más sencilla, de manera más clara, dice, para hacer preguntas en el present perfect, invertimos el orden del sujeto y have o has. Esto nos permite preguntar sobre experiencias o acciones que podrían tener relevancia actual. Bien, bueno, los ejemplos ya los vimos en la clase anterior. La clase anterior, el enlace de hace un ratito. Entonces, las preguntas en el presente perfecto son esenciales para indagar sobre las experiencias y acciones de otros. Bien. Entonces, ahora vamos a ir con lo que son los usos del verbo to have en el presente perfecto, ¿no? Entonces, el verbo auxiliar have es fundamental en el presente perfecto. Y, como mencionábamos anteriormente, su forma varía según el sujeto, dependiendo del sujeto. Bien. Entonces, acá les remarco nuevamente que para los sujetos I, you, we y they usamos el have, y para los sujetos he, she o it usamos el has. Bien.
que lo que hace el verbo auxiliar have nos ayuda a conectar el sujeto con la acción que ha ocurrido. ¿Bien? Ok, bien, después usos de contracciones en el presente perfecto, ¿no? Entonces las contracciones, como para explicárselo fácilmente, es simplemente el combinar dos palabras como para acortar la oración, ¿no? Dos segmentos de la oración para acortarla justamente. Entonces, en inglés coloquial es común usar contracciones para hacer el discurso más fluido y natural, ¿no? Algunas de las contracciones más utilizadas que tenemos en el inglés son, para decir I have decimos simplemente I've, para decir you have decimos you've, y para decir he has usamos el his. ¿Bien? Que las contracciones también pueden tener otro significado. Por eso es importante que sepamos el contexto de la oración que nosotros queremos formular para saber qué significa la contracción. ¿Por qué digo esto? Porque el his, por ejemplo, puede significar también he is. ¿Bien? Entonces, es importante que entendamos el contexto de la oración que nosotros estamos queriendo decir o que nos están queriendo decir, cosa de tener claro el significado definitivo de la contracción en la oración que nos están diciendo. ¿Bien? Entonces, las contracciones no solo hacen que el inglés suene más natural, sino que también simplifican la comunicación en conversaciones cotidianas. Bien, bueno, después acá tenemos ciertas cuestiones que fuimos viendo ya, de preguntas frecuentes sobre el presente perfecto, ¿no? Que ustedes esto lo van a poder ver en el material. Son cuestiones que ya fuimos explicando, así que simplemente vamos a continuar avanzando con el presente continuo. Bien, entonces el presente continuo, en inglés present continuous, es un tiempo verbal fundamental para comunicar acciones que están ocurriendo en el momento actual. A diferencia de otros tiempos verbales, el presente continuo te permite capturar la acción en pleno desarrollo. Bien, proporcionando una imagen clara de lo que está sucediendo justo ahora. Bien, entonces, ya tenemos ahí la primera diferencia entre el presente simple, o el presente perfecto, y el presente continuo. Bien, que el presente perfecto era traer un hecho del pasado que tiene su continuidad en el presente, ¿no? Y en cambio el presente continuo es simplemente hablar de un hecho que está ocurriendo en el presente. Como esto está ocurriendo ahora mismo. Bien, no estamos trayendo a colación una acción del pasado, estamos refiriéndonos a algo del presente. A lo del pasado nosotros ya lo dejamos en el pasado. Bien, entonces, además de describir acciones en curso, es perfecto para hablar de situaciones temporales que pueden cambiar con el tiempo. ¿No? Por ejemplo, es ideal para expresar que algo está sucediendo en este momento, pero no es permanente. ¿Bien? Como que por ejemplo yo les diga, en este momento está pasando un auto. ¿Bien? Pero no es permanente eso, es como que en este momento sí, pero un segundo después ya pasó el auto, ya está pasando otro, o está pasando un colectivo, o está pasando una bicicleta. En un segundo después está pasando otra cosa. ¿Bien? Entonces a eso va con lo que es el presente inmediato. ¿Bien? Entonces,
También se utiliza para planificar eventos futuros o hacer arreglos, aportando claridad sobre actividades ya decididas que ocurrirán próximamente, ¿no? Entonces, el presente continuo es esencial en la comunicación cotidiana y escrita, ya que ofrece una forma precisa y efectiva de describir situaciones presentes y futuras, facilitando una comunicación dinámica y actualizada. Bien, entonces este es el uso principal para la importancia principal del presente continuo, ¿no? Ahora vamos con el cuándo usarlo. Bien, ¿cuándo usar el presente continuo? Vamos a ir viendo estos punteos como para detectar el presente continuo dentro de alguna oración que escuchen o lean en un futuro. Bien, entonces se usan en 6 situaciones. Bien, entonces vamos a ver la primera. Describir acciones en progreso. Bien. Se usa para expresar que una acción está ocurriendo en este preciso momento, resaltando que la actividad está en curso y no ha terminado, ¿no? Entonces, acá les dejo un ejemplo, ¿no? She is talking on the phone. Entonces, en el inglés, para referirnos a un hecho que está ocurriendo en ese momento, es igual que cuando veíamos el pasado continuo, que el pasado continuo es un hecho del pasado que sigue teniendo vigencia en el presente. Bien, entonces ahí al verbo se le agregaba el ing, ¿no? Lo que nosotros en el español conocemos como el gerundio, ¿no? Que en el español sería ando, endo, yendo, dependiendo de la palabra que estemos queriendo decir. Bien, entonces, she is talking on the phone. Ella está hablando por teléfono. ¿Sí? Este es el primer caso. Describir acciones en progreso. ¿Sí? O en proceso. Después, segundo punteo. Hablar de situaciones temporales. Se utiliza para referirse a situaciones que son temporales o transitorias, proporcionando contexto a condiciones que están cambiando y no son permanentes. Bien. Entonces, vamos con el ejemplo. They are staying at a hotel while their house is being repaired. Ellos se están quedando en un hotel mientras su casa está siendo reparada. Entonces, acá vamos a ver cuestiones importantes que ya hemos trabajado. Bien, vamos a ir desglosando por partes la oración. They are staying at a hotel, ¿no? Entonces acá tenemos primero el uso del presente continuo, ¿no? En el verbo stay, que el verbo en infinitivo sería stay, entonces nosotros ponemos staying como para remarcar el presente continuo ahí, ¿sí? Entonces, y después vamos a agarrar este segmento, they are staying at a hotel, y vamos a llamarlo idea 1. ¿Por qué lo llamo idea 1? Porque en esta oración podrán ver que tenemos un conector, que nosotros lo trabajamos en clases anteriores, que en caso que se lo hayan perdido pueden retomarlo en el canal de YouTube, ¿sí? Después, entonces el conector acá que tenemos es while, bien, que traducirlo a español sería el mientras, bien. Profe, no, no te ve la pantalla. ¿No se ve la pantalla? A ver, entonces dejo de compartir y paso a compartir de vuelta. A ver si ahí se puede ver. Creería que ahí sí, ¿no? Sí, ahí sí se... Ahí se ve, perfecto. Gracias. Gracias, Nicole, por la confirmación. Bien. Entonces, estábamos con... les había mencionado que acá tenemos la idea 1. They are staying at a hotel. While, siendo el conector. Y their house is being repaired, siendo la idea número 2. Su casa está siendo reparada. Bien.
Después, punto 3, con respecto al uso del presente continuo. Enfatizar hábitos irritantes, ¿no? Lo usamos para subrayar la repetición de comportamientos que resultan molestos o irritantes en el presente, indicando que estos hábitos son continuos. Entonces, acá tenemos el ejemplo, ¿no? He is always leaving his dirty dishes on the table. Él siempre está dejando sus platos sucios en la mesa. Bien. Entonces, acá vamos a ver una cuestión que no lo hemos trabajado todavía en el taller de este año, pero lo trabajamos en el año pasado, ¿no? Entonces, vamos a empezar con, primero, el identificar dónde está el presente continuo en esta oración, ¿no? Está en el verbo leaving, que el verbo en infinitivo sería leave, terminado con E. Entonces nosotros tenemos leaving, ¿no? Terminado con el ing para darle ese carácter de presente continuo. Bien. Y después el aspecto que nosotros no vimos todavía, pero lo vamos a ver ya en las próximas clases, es la cuestión de el always, que es un adverbio de frecuencia. Bien. De qué tanto ocurre una acción dentro de una oración que nosotros querramos decir o escribir. Bien. Entonces más adelante vamos a ver bien todo lo que son los adverbios de frecuencia. ¿Sí? Entonces, esto por un lado. El enfatizar hábitos irritantes es este ejemplo, ¿no? Él siempre está dejando sus platos sucios en la mesa. Después, punto 4. Indicar interrupciones en el presente. Se utiliza para mostrar que una acción actual impide o interrumpe otra actividad en el presente, reflejando la dinámica de las situaciones en curso. Bien. Entonces, acá tenemos presentes dos acciones, ¿no? ¿Por qué? Porque una acción impide que la otra se pueda concretar hasta el final, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos la frase en la página siguiente que dice I can't come to the phone right now, I am cooking dinner. Bien, que la traducción en español sería no puedo contestar el teléfono ahora, estoy cocinando la cena. Bien, entonces tenemos acá idea 1, I can't come to the phone right now, que sería la primera acción, ir a atender el teléfono, acción 1. Entonces, no puedo concretar esa acción porque estoy realizando una segunda acción, que es I'm cooking dinner. Estoy cocinando la cena. Entonces, no puedo concretar la primera acción porque estoy haciendo una segunda acción. Bien. Entonces, en este momento no puedo porque estoy haciendo otra cosa. Bien. Después, punto 5. Planificar y hacer arreglos futuros. Esto ya lo vimos anteriormente, pero acá dice, se usa para hablar de planes o citas ya decididos que tendrán lugar en el futuro cercano, ayudando a organizar y comunicar eventos de manera clara. Entonces, por ejemplo, si yo digo, we are meeting our friends for lunch tomorrow, nosotros nos reuniremos con nuestros amigos para almorzar mañana. Bien. Entonces tenemos el uso del presente continuo en el verbo meet, ¿no? Que decimos meeting. Entonces, we are meeting. Ahí tenemos el presente continuo. Our friends for lunch. Y con el tomorrow estamos ya resaltando que esto pertenece al futuro. Bien. Podemos decir tomorrow, como podemos decir after work o next week, next month. Bien, podemos obviamente poner otro tiempo, podemos poner otro momento. Pero ya con esto estamos remarcando que esta acción ocurre en el futuro. Bien. Y después, por último,
tenemos para describir cambios y tendencias en desarrollo, ¿no? Lo usamos para reflejar tendencias o cambios que están ocurriendo ahora, indicando cómo una situación se está desarrollando o transformando en el presente. Entonces acá tenemos el ejemplo, ¿no? The company's sales are increasing steadily this quarter. Las ventas de la empresa están aumentando constantemente este trimestre. Bien. Entonces, acá tenemos are increasing. Bien, el uso del presente continuo está acá. Siempre se va a discernir con el verbo el uso del presente continuo. Porque siempre que vean que el verbo está terminado con ing, ahí van a discernir que está en el presente continuo. Si ustedes ven que está en el presente simple, es porque el verbo está marcado en lo que conocemos como el pasado participio. Bien. Bien, entonces ahora vamos a ir con lo que es la estructura de el presente continuo. Bien, entonces ahora vamos a ir con la estructura para situaciones afirmativas. Bien, oraciones afirmativas en el presente continuo. Ahí estamos viendo el tiempo. Bien, entonces se utiliza para hablar de acciones que están ocurriendo en este momento. Esto ya lo vimos. Bien, entonces vamos con la estructura gramatical, ¿no? La estructura va a ser sencilla, ¿no? Tenemos en primer lugar el sujeto, ¿no? Que el sujeto vendría a ser también como lo que conocemos como el pronombre personal, ¿no? El I, you, he, she, it, we, they. Bien. Entonces, en primer lugar el sujeto. Después el verbo. El verbo to be, ¿no? Que nosotros habíamos visto en las clases anteriores el uso del to be, que vendría a ser el am, is o are. Bien. Entonces, I am, he is, she is, they are. Bien. Y después, por último, el verbo principal en gerundio, ¿no? El verbo más ing, como veíamos en los ejemplos de recién. Entonces, vamos a ver ciertos ejemplos de cómo se usaría esto. Bien. I am studying English. Bien, estoy estudiando inglés. ¿Sí? Después, she is eating lunch. They are playing soccer. Bien, entonces ahí tenemos ejemplos de que remarcan la estructura del uso del presente continuo en las oraciones positivas. Obviamente esto con lo negativo varía. Bien. Entonces, ahora vamos con las oraciones negativas en el presente continuo, ¿no? Que obviamente se usa para indicar que una acción no está ocurriendo en este momento. Perfecto para decir que no estás haciendo que no estás haciendo ahora mismo. Bien. Entonces, la estructura va a ser parecida a como es en positivo, simplemente que le agregamos el not. Bien, entonces sería sujeto en primer lugar, verbo to be en segundo lugar, después en tercer lugar, en vez de ser el verbo principal en gerundio, va a ser el not, y por último el verbo principal en gerundio. Bien, entonces, por ejemplo, I am not studying English, she is not eating lunch, y they are not playing soccer. Bien. Después, esto es el uso en negativo. Ahora vamos con el uso en el interrogativo, es decir, preguntas. ¿Sí? Que nosotros veníamos viendo en el presente perfecto que con las preguntas lo que pasa es que cambiamos simplemente el lugar del sujeto
En el caso del presente perfecto era el sujeto con el auxiliar. En este caso, lo que nosotros tenemos que hacer es cambiar el lugar del sujeto con el verbo to be. Entonces va primero el verbo to be, después el sujeto, en segundo lugar, y en tercer lugar va el verbo principal en gerundio. Bien, entonces decimos, am I studying English? Is she eating lunch? Are they playing soccer? Entonces van a ver ahí que está primero el verbo to be, segundo el sujeto o pronombre personal, como le quieran decir, y por último el verbo principal en gerundio. Bien. Entonces, obviamente el verbo to be varía según el sujeto que nosotros querramos usar, según el pronombre personal, ¿no? Entonces, esta variación es fundamental para usar correctamente el presente continuo, ya que define cómo se conjuga el verbo auxiliar en relación con diferentes pronombres. Entonces, ¿cómo se conjugan? Dependiendo del pronombre personal, tenemos I am, el am vendría a ser el to be, you are, he, she, it is, we are y they are. Entonces, para resumir, para el you, we y they, el verbo to be pasa a ser are. Para el pronombre I, el verbo to be pasa a ser am. Y para los pronombres personales he, she y it, el verbo to be pasa a ser is. Bien. Después, por último, el uso de las contracciones del verbo to be, ¿no? Entonces, las contracciones es simple. En vez de decir I am, decimos I'm. Bien. Y apóstrofe M. Después, she's eating lunch. Bien. Entonces, en vez de decir she is, decimos she's. She, apóstrofe S. ¿Sí? Bien. Después, acá tenemos las preguntas frecuentes, ¿no? Al momento de aprender el presente continuo, ¿no? Que es cómo se usa el presente continuo, cuáles son los verbos que no se usan en el presente continuo, ¿no? Que esto es importante que lo podamos ver, ¿bien? Entonces, vamos con la primera. ¿Cómo se usa el presente continuo en inglés? El present continuous en inglés se utiliza para describir acciones que están ocurriendo en este momento. Bien, vimos anteriormente. Se forma con el verbo to be, am, is, are, dependiendo del pronombre personal, más el gerundio del verbo principal, es decir, verbo más ing. Bien, esto ya lo vimos. Después, ¿cuáles son los verbos que no se usan en el presente continuo en inglés? Cuestión importante acá que no vimos. Los verbos de estado son los que no se usan acá, como know, believe, love, hate, want y need. No se usan en el presente continuo porque describen estados permanentes o emociones en lugar de acciones en progreso. Bien. Por ejemplo, I know the answer, sé la respuesta. Eso es algo permanente porque siempre sabes la respuesta, siempre la vas a saber. Bien, no es algo que sabes en el momento y después al segundo se fue. Bien. Después, ¿cómo saber si es presente continuo o simple? Bien, esto, obviamente, tienen que fijarse todas las herramientas que nosotros fuimos viendo para discernir si es presente simple o presente continuo. Entonces, el presente continuo se usa para acciones en progreso, mientras que el presente simple se utiliza para hábitos o hechos generales. Bien. Una explicación más fácil que les puedo dejar también es que el presente continuo se usa para acciones que ocurren en el momento, o sea, en lo que nosotros diríamos ahora mismo, en nuestro presente, mientras que el presente simple, el presente perfecto, como le quieran llamar, son acciones que tienen inicio en el pasado, pero en el presente tienen su continuidad. No es que empezaron en nuestro presente. Empezaron en un pasado que podemos no definir, ¿no? Y
tienen su continuidad en nuestro presente, en lo que nosotros definimos como el presente. ¿Bien? Bien. Esto sería todo lo que es el presente perfecto y el presente continuo. Lo que nos quedaría trabajar para las próximas clases sería la cuestión de el futuro simple y el futuro continuo. Bien, que lo vamos a dejar para la próxima clase porque son cuestiones de... Con el tiempo que nos queda no nos va a ser suficiente. Así que bueno, chicos, la clase de hoy por lo menos ya la damos por finalizada. Así que nos reencontraremos el jueves a la misma hora para poder continuar trabajando con todas estas cosas. Así que yo voy a pasar a dejar de compartir pantalla, cosa de ya ir cerrando. Así que bueno, gente, ya están liberados. No sé si quieren aprovechar este momentito para alguna consulta o alguna otra cuestión que quede por resolver. Tienen el espacio abierto. Perdón, yo otra vez con el tema de YouTube, donde estaba su Ah, canal, sí. porque no alcancé a escribirlo. Sí, a ver, ahí lo escribo en el chat porque lo había llegado a escribir, pero justo se cortó. Bien, las clases las van a poder encontrar en mi canal de YouTube, que les dejé el nombre en el chat, es English with Mike. Bien, yo ahora me voy a poner una vez terminada la clase, me pongo a editarlo, así ya lo subo. Así que bueno, ya veo que tenemos menos de Gracias, un profe minuto. Pacheco. Nada, Mara, por favor, placer. Bueno, gente, entonces nos veo el jueves. Teaching today, learning new words in a fun-filled way. Say it loud and strong. Let's all say hi. In this class with Mike, we're reaching the sky.